Damos entonces inicio. Buenas tardes a todos. Buenas noches en algunas regiones o ciudades donde también nos están viendo. Seguramente en Argentina ya es de noche en este momento. Por aquí estamos finalizando una bella tarde en la ciudad de Medellín. Bueno, mi nombre es Alejandro Cadavid. Bienvenidos a todos a nuestra séptima edición. Esta es nuestra séptima charla de Design Talks, del ciclo de charlas de diseño que venimos haciendo con Globan y Acámica. Permítanme un momento, comparto aquí pantalla para que veamos todos de qué vamos a hablar hoy. Mm, bueno, hoy nos acompañan Alex y César. Ellos nos van a hablar del factor humano de la inteligencia artificial como una herramienta de diseño. Recuerden que estamos en Slido con este numeral IA Design. Si tienen ahí, si están desde el celular, se pueden conectar acá con nuestro QR o ingresan a Slido y ponen numeral IA Design, las tres primeras en mayúscula y el resto en minúscula. Bueno, les cuento un poco sobre la agenda de lo que vamos a ver hoy. Les vamos a dar una introducción sobre lo que se trata de Design Talks para las personas que ingresan por primera vez a este espacio. Vamos luego a hablar sobre la charla del factor humano de la inteligencia artificial. Vamos a tener a la mitad de la charla y al final una sesión de preguntas y ya cuando vayamos a cerrar vamos a tener una entrega de souvenirs y después hacemos el cierre. Este evento lo organiza Globant y lo patrocina Acámica. Acámica es la empresa, una empresa aliada de Globant que nos permite venir con estas charlas y ellos generosamente nos dan los souvenirs que son unos regalos digitales para las personas que participan en nuestras charlas. ¿Qué recomendaciones les damos? Como les decía, las preguntas y respuestas van al final de la charla. La idea es que podamos todos participar en Slido con este numeral IA Design. Disculpen. Eh, luego tenemos, si tienen alguna pregunta técnica, la idea es que se la formulen o le avisen al host por el chat. Finalmente, sí, que es una pregunta que nos hacen mucho, sí vamos a grabar la charla en video. Tenemos el canal donde después publicamos la charla, que es el canal de YouTube de Globan, donde ponemos los Design Talks. Ahí está el canal y abajo está el enlace directo al canal. Permítanme un segundo. Bueno, les decía que Globan, ¿no? Para los que no conocen a Globan, es una empresa que tiene 17 años, estamos en 37 ciudades, 17 países y somos más de 12.500 Glovers. Nos llamamos a nosotros mismos así, Glovers. Nosotros somos parte del estudio de diseño de Globan, donde tenemos tres prácticas. El diseño de experiencia de usuario, el diseño visual o diseño de interfaz y el diseño de servicios. Service Design, somos alrededor de 400 diseñadores. Y la idea con esta iniciativa de Design Talks es conectarnos con la comunidad de diseño para intercambiar conocimiento y hablar de temas relevantes, prácticas y casos de estudio. ¿Sí? Em, la idea es que en Globant todo el tiempo estamos en procesos de contratación de nuevo talento. Entonces, para todas las personas que están asistiendo a esta charla, si quieren desarrollar su carrera dentro de nuestra compañía, pueden ingresar a micarrera.globant.com y enviar su hoja de vida. Hay muchísimas posiciones abiertas en este momento. Y si quieren seguirnos para estar enterados de nuestros próximos eventos, nos pueden seguir en Globant Pix en Instagram o también buscarnos en LinkedIn, YouTube, Facebook y Twitter. Los dejo un par de minutos con Acámica. Nos acompaña hoy Sara Carrizo. Ella nos va a contar de qué se trata Acámica y qué beneficios tienen para las personas que están atendiéndonos hoy en esta charla. Bueno, Alejo, muchas gracias. Bienvenidos a todos y a todas. Bueno, es un placer estar acá, como siempre. Les cuento un poquito más de Acámica. Acámica es una academia digital. Nosotros tenemos presencia en toda Latinoamérica y nuestro propósito es empoderar a las personas para que sean protagonistas de la transformación del mundo, ¿no? Un mundo cada vez más digital, en donde la transformación digital se ha acelerado. Con lo cual, bueno, cada vez es más importante y son más relevantes estas cuatro carreras, ¿no? Nosotros ofrecemos carreras ágiles de 7 meses de duración, que son, bueno, desarrollo web full stack, diseño UX UI,
Data Science y Desarrollo Web Frontend. Y esto un poco, bueno, todas ellas se pueden cursar 100% online, con encuentros semanales en vivo y con un grupo de estudio reducido que es guiado por un profesional o una profesional de la industria, el que llamamos mentor o mentora, en cada disciplina. Así que bueno, un poco el beneficio que veníamos a contarles un poco hoy es que, bueno, participando de esta charla ya pueden acceder a un 50% off en inscripción y hasta un 25% off en la matrícula para nuestras carreras, aquellas que les mencioné antes, con este código de descuento, que es Design Talks Acámica 2020. Así que bueno, ese es un poco un breve resumen de nosotros. Por supuesto, los invitamos a visitar y a conocer más de nosotros en acamica.com, en donde pueden encontrar todo el detalle de las carreras, planes de estudio y poder ver también fechas de próximos grupos que abren. Abrimos grupos todos los meses, así que bueno, allí los dejo también para que consulten. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Sara. Bueno, pasamos entonces a, este es el contacto. También Este es está el Felipe Garzón en buenísimo. Medellín, Sí, sí, sí. ¿cierto? Aquí está el Totalmente, email de Pipe él. Garzón, él es Ski Coordinator de Medellín y allí le dejamos el contacto por cualquier consulta que tengan adicional. Allí está su correo y su email, así que espectacular. Muchísimas gracias, Correcto. Alejo. Muchas gracias a ti, Sara. Bueno, entonces vamos a hablar de AI, Artificial Intelligence, el factor humano, la inteligencia artificial aplicada como herramienta de diseño. Nos acompaña, como les decía, Alexander Moreno. Ahí pueden ver el enlace al LinkedIn de Alexander y al de César. Y bueno, queríamos iniciar preguntándoles un poco, eh, ¿ustedes qué piensan sobre esta premisa o esta pregunta? Ay, perdón que se me, se me pone aquí un poco. ah, no me está funcionando el slide, qué pena con ustedes. Pero esta es la idea. La pregunta es si se automatizará el trabajo de diseño, si nos reemplazará la inteligencia artificial en el futuro. Los invitamos a que en Slido empecemos a hablar sobre este tema, y porque al final, como les decía, vamos a tener una sorpresa para las personas que más están interactuando con nosotros. Entonces, si quieren, nos van contando ahí. Y bueno, le dejo a César y a Alexander para que compartan la pantalla. Y permítanme, y bueno, continuamos ahí con ustedes. Bueno, nos van confirmando si se ve la pantalla, porfa. Sí, ahí la vemos. Buenísimo. Pues bueno, Alex, César, tenemos poco tiempo para presentaciones. Llevamos varios años trabajando en Globant. Alex, muy del lado del tema de inteligencia artificial y de machine learning aplicado a productos. Yo en este momento hago parte de un equipo de trabajo que está en toda la parte de automatización, directamente no trabajando con inteligencia artificial, pero como todo en el mundo, muchas aristas terminan tocándose. Entonces, parte del trabajo que hemos venido haciendo, ya sea a nivel personal, por gusto y por afición, es también mucho el tema de investigación. Entonces, no sé si Alex quisiera contar cómo llegamos a esta charla, cómo fue el tema de ILA, de cuando empezábamos a hablar y traíamos muchos links y que dijimos de pronto empecemos a compartir información. Sí, hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias a todos pues por la invitación, a todo el team que está detrás ahí apoyándonos. Sí, ahí como dice César, pues llevo 1 año y medio trabajando en Global. Pues he estado trabajando en la parte de diseño, yo soy UX y hemos trabajado mucho en la parte de inteligencia artificial y estamos innovando todo este aporte muy fácil y desde Lila pues fue como esa novedad y uno de los temas grandes de inteligencia artificial de cómo podíamos aplicarla en diferentes escalas. Con César, pues siempre nos estamos preguntando, pues, cuál es el futuro de la parte como nosotros diseñadores y cómo podemos aplicar esas nuevas tecnologías.
Sí, ahí el tema también surgió porque creo que esas conversaciones que son como muy informales, uno, uno es aficionado, oiga, ya vio esto, ya mire lo que sacó, no sé, Facebook, lo que sacó OpenAI, todas esas conversaciones a veces que son bien interesantes y terminan perdiéndose. Alguna vez vimos una conferencia también de Globant y decía que a veces es importante como convertir ese conocimiento en que vaya para más personas. Entonces empezamos a hablar y hablamos, afortunadamente hay el espacio. Acá Mica y Globan permitieron dar esta charla y creo que vamos ya con el contenido. Sí, a mí me gustaría que mostraras lo que descubrimos hace poco de la música, porque es que Ah, la esto es buenísimo. igual empieza uno como a decir, bueno, ¿cómo lo debemos aplicar? Y eso me parece genial, entonces vamos a escuchar Deme ese... un segundo porque creo que tengo que habilitar el sonido. Ok. Sí. Bueno, ese es un ejercicio bien interesante que descubrimos. Hay un consorcio, un grupo de empresas y básicamente de científicos de datos que conformaron algo que se llama OpenAI. Ahí estaba también, entre otros, Elon Musk. Ahora está metido Microsoft y comenzó siendo un experimento abierto, open source. Ahora lo, lo han limitado un poco por temas complejos que veremos más tarde, porque, pero digamos algo que es supremamente impresionante. Hicieron le proveyeron la música 12 segundos a una inteligencia artificial. La música que están escuchando en este momento ya es compuesta por esa inteligencia artificial. No solo la música, las letras, como pueden ver acá, bueno, dejé habilitados los subtítulos. Este es otro corte. Son experimentos que hacen con este aparataje complejo de los temas de Machine Learning, de inteligencia artificial, que permiten que con solo un segmento musical, básicamente toda esta red neuronal que conforma la inteligencia artificial componga, que termine armando una composición. Es un tema bien como del futuro de esa hora. Nos sorprendió, esto es de hace 2 meses. Eh, Hace parte de una framework que se llama GPT-3. Es prácticamente en ese momento el framework más potente para inteligencia artificial. Y voy a parar en este momento porque es interesante el ejercicio, pero de esto no va la charla hoy. La charla va más enfocada hacia lo que nos interesa a nosotros, que es el diseño. Acá traje un par de preguntas o de afirmaciones creo que tenemos todos, desde las personas más recientemente llegadas al diseño como los más antiguos. Tenemos miedo de, oiga, estas cosas tan inteligentes, tan sofisticadas, posiblemente llegue un momento en el cual nos reemplacen. Estas son las preguntas, las dejo ahí, no las voy a leer, creo que las pueden ir dando una mirada y creo que son las respuestas que trataremos de responder al final de la charla. Em, Son temas complejos. Em, Queríamos también hablar un poco de cuál es el rol de los diseñadores. En esta introducción, digamos, vemos acá a la izquierda cómo se nos forma como gráficos industriales y de pronto diseñadores de web, digamos, si existe el término. Pero realmente cuando entramos a trabajar en la industria, vemos que somos tenemos que terminar aprendiendo mercadeo, tenemos que terminar aprendiendo temas de un poco de desarrollo, así no sea nuestro foco, pero tenemos que empaparnos de muchas cositas, entonces terminamos absorbiendo mucho conocimiento. Sí, yo creo que Pero acá sí, dale. con César, pues y con todo el equipo, pues hablamos mucho de eso, de hacia dónde va.
Y lo que decía César, pues en los últimos 5 años la industria ha cambiado mucho. Pues dentro de la compañía Gloma, pues vemos cómo están pasando, innovando los nuevos productos y siempre nos preguntamos, pues en esta década del 2020, ¿cuáles serán esos perfiles necesarios? ¿Será más enfocado en tecnología? ¿Cuál será ese rockstar o ese unicornio de diseño? Algunos pues están hablando sobre como los diseñadores que son más de gestión y esos project manager o esos diseñadores que son product designer. Ayer estábamos, bueno, esta semana estábamos mirando como esos nuevos perfiles y uno ve que en países como en Estados Unidos están rankeando bien y mirando nuevos skills. Por ejemplo, hay uno que me pareció muy curioso que es el VX, Virtual Experience, que lo están empezando muy específico para unas tecnologías. Y lo que sí vemos es como esos hilos emergentes en preguntando si va a reemplazar adicionalmente los contextos en realidad virtual, realidad aumentada o esa interfaz que es cero. Pues siempre vemos, por ejemplo, que la tecnología, uno escucha siempre esos unicornios en Latinoamérica en que sí hay inversión. En esta pandemia vemos que ha crecido bastante esas empresas, hay una fusión de herramientas y habilidades, tecnologías emergentes y es la pregunta también que decíamos al inicio, si los diseñadores sabrán más ingeniería o ahora en los equipos vemos que los ingenieros saben más de diseño. Y aquí se abre como todo este abanico de posibilidades. No sé si hace como un mes hay una persona que se llama Jess Holbach, que es líder de UX de Google. Él ha trabajado en Amazon, en Microsoft. A mí me gusta como empezar a escuchar qué es lo que están diciendo para mirar esa tendencia. Jess Holbach él empezó a crear como una iniciativa, algo que se llama People AI Research, que ahí enseñan cómo promover y construir esos nuevos productos bajo la investigación y centrado en las personas. Y él siempre dice que hay un gap muy grande entre los diseñadores que estamos construyendo esos productos y toda la información de data y todo lo que hay alrededor de la inteligencia artificial. Bueno, como para darle continuidad, también queríamos hacer como por un poquito un análisis. Hay dos vertientes frente al tema de inteligencia artificial. Una vertiente que es poco optimista y otra de pronto que es mucho más abierta y como que lo ve con buenos ojos. No queremos como caer como en que somos ingenuos, porque sí hay unos riesgos a los cuales la humanidad se enfrenta, que es el tema de pronto del reemplazo del trabajo. Pero de esto no va esta charla. Bueno, si quiere, esta slide es muy de Alex. Sí, Eh, pues a mí me gustó poner esta porque Steve Hopkins advirtió pues que la inteligencia artificial podría constituir el peor evento de la historia de nuestra civilización, a menos que la humanidad está preparada para esos posibles riesgos. Entonces, por eso vamos a ver cómo funciona y cómo se ha aplicado esta inteligencia artificial, ya que estamos rodeados de estos productos. sí, como les decía, no quiero pasar por ingenuo. Creo que todos hemos estado viendo Black Mirror, viendo Ex Machina, viendo por acá 2001, Odisea del Espacio, o este documental que está un poco de moda de Social Dilemma, donde sí, el malo de la película es la inteligencia artificial, porque termina reemplazando, maltratando, asesinando al humano. Pero sobre eso no va la charla, porque queremos como que estamos en un momento, hay pandemia, hay una cantidad de cosas, queremos darle la vuelta. Yo por aquí tengo unos libros que hablan sobre, o sea, ya estamos, esto es Philip Dick, Blade Runner, o sueñan los robots los androides con ovejas eléctricas, Valor Imaginario de Stanislav Lem, Siberia Dada. Tiene unas visiones diferentes, unas versiones no muy optimistas, pero también Lem me parece más interesante porque tiene una versión que un poquito le da vuelta a este librito, digamos, de una cosa muy bonita. Él habla del manual de literatura vítica y es como un computador podría escribir los libros que, digamos, autores que murieron prematuramente, completar eso, toda su obra, o sea, se murió a los 30 años, terminarle la obra. Bueno, posiblemente musicalmente podríamos decir, bueno, se murió Jim Morrison, 27 años, llevémoslo hasta los 50.
saquemos cosas como esas, de pronto son interesantes. Entonces, digamos como que vamos a enfocar la charla un poco por un lado optimista, como en el lado positivista filosófico. Positivismo en filosofía es un poco cómo la humanidad le da la vuelta a la tecnología, cómo utiliza la tecnología para el bien común y para de una forma de superar los problemas. No nos vamos a centrar en el lado como tan oscuro. Vamos entonces, lo primero, el tema, digamos, la primera pregunta que teníamos es, ¿nos vamos a quedar sin trabajo? Lo trataremos de responder al final. Aquí hay un tema que traje que es del Foro Económico Mundial del 2018. Este es un foro muy grande que trae, pues digamos, gente, vienen expertos, filántropos y empresas y que hacen análisis de qué es lo que está pasando en el mundo. Esto es pre-pandemia, ¿no? Y veía que en sociedades desarrolladas y en temas relacionados con tecnología, no solo con tecnología, sino como con temas muy enfocados a productos de alto nivel de desarrollo. Las máquinas ya tenían, digamos, hablemos de porcentajes, aquí habla también de horas, o sea, de 100 horas, en el 2018 71 eran realizadas por humanos, 29 por máquinas. En el 2022 esperaban que el 58% fuera humano y 42% de la máquina. Y en el 2025 cambiaba esto. No sé qué tanto haya cambiado, esto es 2018. 2 años después nos encontramos con una pandemia que dice que aceleró todos los temas de desarrollo y de transformaciones digitales unos 5 o 10 años. Entonces, posiblemente estamos en otro ritmo. Esto no es para que nos asustemos, pero es una realidad que está pasando. Entonces creo que la lectura es, tenemos que empezar a prepararnos. Si quieres hablar de inteligencia artificial y el tema de la ética, no sé, ¿lo quieres Sí, tocar? el tema de la ética pues es fundamental aquí. Yo creo que hay un estudio y eso salió a principio de febrero y fue que en la Unión Europea empezaron a comentar el foco hacia dónde debería ir este tema. Yo creo que hace como 2 años era pensando cómo le sacamos como el jugo a la inteligencia artificial y ahora estamos pensando es cómo la inteligencia artificial va a ayudar a los humanos o a las personas. Entonces ha cambiado un giro que ese debate no se empezaba a realizar hace unos años. Entonces es muy primordial pues poner al humano de primeros, como mirar qué necesidades o cómo podemos ayudarlos. El diseño transparente en varios proyectos nos ha pasado en que como ven una brecha muy grande en la inteligencia y cómo interactúa, quieren saber cómo funciona. Entonces es una parte muy básica. Por ejemplo, si ustedes entran a Google y quieren ver el cambio del algoritmo, creo que es de la parte de documentación más amplia de cada vez que hacen un cambio, uno puede mirar y puede participar en ese algoritmo. Y ahí está la explicabilidad de cómo funciona. Entonces, siempre cuando se está desarrollando es muy fácil en que la inteligencia sea como asistida y sea más cercana a las personas. Y otro caso adicional es la posibilidad de control y dar feedback. Siempre cuando estamos construyendo la inteligencia artificial es relevante mirar esa relación humano-máquina y ahí donde también empieza el diseñador a intermediar, ya que nuestras capacidades humanas de proyección nos ayuda a construir todos esos elementos. Y acá lo importante es que sí se está fabricando, se está construyendo una ética enfocada en inteligencia artificial. Para las personas que de pronto les gustan las películas o la ciencia ficción, alguna vez Isaac Asimov formuló unas 3 leyes de la robótica que eran básicamente como una especulación de lo que podía hacer. Si alguien vio Yo Robot con Will Smith, creo que ahí habla un poco del tema, pero es un poquito parecido a eso, mucho más profundo, pero tiene que ver poner a lo humano primero. El diseño transparente y la explicabilidad es lo que decía Alex, que no es una caja negra, es tratar de no tener una caja negra, sino poder meterse, abrirla, verle qué hay adentro
y el tema de posibilidad de que haya como un botón para apagarlo o para por lo menos tener control, unos knobs, unos faders o algo así como para decir cuándo activo, cuándo desactivo esa inteligencia. Eso es como algo de lo básico. Yo traje un ejemplito también basado pues el tema de las películas. Si vieron Interestelar, este es un ejemplo muy bonito de inteligencia artificial porque quita el cliché o cliché de la inteligencia artificial que inclusive en el documental de Facebook, sobre Facebook que tiene Netflix, que siempre que ponen a la inteligencia artificial como un humano, ¿no? Y es como un robotcito con forma de humano. No, en esta película, este robot súper sofisticado, básicamente es un diseño monolítico, inclusive como agreste, como agresivo, como brusco, pero al final uno lo termina queriendo porque no es su apariencia, sino es los actos que realiza. Inclusive, no quiero dar spoilers, pero termina siendo como un acto heroico. Así allá es donde es que sea como una herramienta, no un obstáculo, una competencia, sino una herramienta. Es eso. Y eso depende de nosotros. Una de las reflexiones y lo que hablábamos con Alex es que como que uno siempre dice, bueno, pero es que eso lo va a definir otra persona. Cuando nosotros estamos en esta industria, somos nosotros los que al final terminamos tomando muchas de esas decisiones de cómo vamos a parametrizar, cómo vamos a dibujar esa inteligencia artificial. Creo que vamos brincando porque el tiempo se nos va en solo la presentación. Entonces, que sí, este tema, Alex. Este tema fue interesante, es una investigación de Quartz, de Filadelfia, se salió hace poquito, y ahí muestran como todas las carreras, fue un análisis que hicieron actualizado pues con esta pandemia de cuáles serían las profesiones y los trabajos que pueden ser automatizados. Nos podemos a indagar obviamente en la parte de diseño y estamos por el rango del del 20%. Entonces ahí hacen como un análisis, e igual les vamos a dejar el link abajo, ahí está la referencia de cuáles otras profesiones. Ahí la tendencia son las que no requieren como tanta creatividad, serán reemplazadas. Por ejemplo, lo de toda la parte de conducción, pero habían otras en que obviamente van a ser más difícil porque esa creación humana, de conexiones, no va a ser muy fácil reemplazarlas. Sí, por acá, como para, démosle un poquito un spoiler de la presentación. Quiero acercar esto. Mm, digamos como que el diseño gráfico, esta escala va de 0 a 100% en riesgo de automatización. Esto analiza COVID también, ¿no? Que es y habla de que los diseñadores gráficos, dependiendo del enfoque que tengan, y para eso está esta charla, tenemos muy bajo nivel de posibilidad de que seamos reemplazados. Por ahí hay otros ejemplos que sí pueden como meter un poquito de miedo, pero digamos que si hay un tema de un training bien enfocado, vamos a estar por lo menos unos 2, 5 años, vamos a estar muy seguros. Vuelvo al modo presentación. Bueno, acá es un temita. Creo que vamos a comenzar por el tema de los temas por resolver de la inteligencia artificial, de algunos errores que hemos visto, de cosas curiosas, como para entrar por lo gracioso. Sí, aquí cuando empecé a construir y a mirar todo este tema, era como entender cómo piensa la inteligencia artificial y como esos escenarios. Entonces aquí me causó mucha curiosidad en el CES del 2019. Es un evento pues tecnológico muy grande. Y salió un artículo en el periódico de que un Tesla autónomo asesinó a un robot. Esto es como para personificar como todos los escenarios. Entonces imagínense el diseñador del robot autónomo descubriendo que su producto salió a la calle y fue estrellado por otro automóvil autónomo. Entonces esto es muy curioso porque nos pone a pensar qué hubiera podido pasar en esta situación o cómo se proyecta esa persona a entender esa identidad. Hay algo que descubrí que me parece muy chévere, que es la psicología artificial. Entonces, es como yo, esa personificación de esa persona, toma decisiones de manera autónoma. Porque cuando estamos construyendo, él empieza, digamos, a manejar cuando es un nuevo evento, cuál es el proceso que debe tomar, en si se salto, se mueve o acelere. Hay una parte que es abstracta, que es toda la parte de predicción,
que es donde dice, bueno, si yo hago esta acción y salto, ¿qué puede pasar? Y hay una tercera que él empieza como construir basadas en esa información, esa decisión, la proyecta y empieza a mirar todas esas variables. Y aquí empieza la parte de psicología y cómo piensa este proceso. Si quieres a la siguiente. Y acá hay un tema también que son los sesgos. Cuando empezamos a trabajar, siempre estamos a la mano de un científico de datos, las personas que entienden a profundizar esta información. Y los datos son relevantes como para entender de manera tanto cualitativa y cuantitativa cómo interactúa y toma la decisión en las personas y las máquinas. En algunos escenarios estamos creando unos modelos mentales, ya que las personas pues están generando toda esta información. La definición de sesgo son esos errores como sistemáticos en nuestro pensamiento que nos desvían y nos alejan una decisión más racional. Nosotros como personas tenemos o han descubierto 200 sesgos cognitivos cuando estamos creando ahí muchas dinámicas para encontrar esos sesgos de información. Y la inteligencia artificial no es intrínseca a hacer esto porque está diseñado por personas. Aquí hay un ejemplo como para entender el sesgo. Es un proyecto de Google hace unos años y este equipo había construido un algoritmo para tomar radiografías del tórax e identificar enfermedades de radiografías que en Estados Unidos, por ejemplo, alcanza a unos 60 millones de personas. Y cuando hicieron este producto, pues montaron las radiografías, notaron que la inteligencia artificial a mano derecha habían como unas marcas de lápices. Cuando se dieron cuenta fue que los diseñadores decían, bueno, ¿y esto qué hace aquí? Y resultó que los radiólogos cuando notaron algo interesante, pues colocaban esas marcas, identificaban las enfermedades. Entonces, a la final el algoritmo tenía un rendimiento efectivo, pero solo cuando vienen esas marcas de lápices. Entonces, crearon un algoritmo que buscaba esas marcas. Sí, Y acá, esto puede pasar, digamos, en Amazon pasó cuando se hacía el reclutamiento, cuando se están asociando los currículos y están buscando, y Amazon lo que hacía, y creo que quitaron ese algoritmo, es que solo asociaba y descartaban a las mujeres por rendimiento. O cuando estás en una película eligiendo una canción, o a veces pasa en el sector gobierno cuando te van a dar un crédito, hay unos análisis o en la parte, digamos, de diseño generativo, que es otro pedazo de inteligencia artificial, cuando están distribuyendo espacios de oficina, es bueno identificar todos estos sesgos. sí, ahí es importante. No lo tengo acá, ahora lo muestro. Hay un libro bien interesante sobre el tema de sesgos y de cómo piensa el cerebro humano, que también se puede un poco aplicar a inteligencia artificial. Y es el libro de Kahneman, que habla sobre dos sistemas, y un sistema que es perezoso y un sistema que es un poco más metódico. Digamos que a veces también las máquinas tienden a hacer, a cortar el camino, ¿no? A utilizar atajos. Entonces también se tiene que tener en cuenta. Son muy curiosos, ahora lo vamos a ver en algunos ejemplitos. Yo traje aquí un ejemplo, ya metiéndonos un poquito en materia, de la parte que digamos que manejo, que es el tema de User Experience. Aquí hay dos cosas y de pronto en slide podrían los que quieran responder. ¿Cuál de estos dos sistemas creen que para valorar una película en Netflix es más eficiente? ¿El de la izquierda, estrellitas, o manito arriba o manito abajo? Si quieren lo contestan. Yo les cuento voy a tratar de hacer corto una historia larga. Hace un par de años Netflix tenía este sistema que lo que tenía era, si vemos como en variables, son digamos como que 5 elementos de información, mientras acá básicamente tengo dos. Lo que nos diría el sentido común es, entre más información yo tenga, va a ser mejor. Pero esto que creó un caos de datos, porque no siempre todas las personas, para alguna persona una película de cuatro es diferente a lo que puede representar otra para otra persona. O una persona, de pronto hay algunas personas que castigan algunas películas. No me gustó el final porque mataron al héroe. Una estrella. Cosas como esas, entonces se empieza a complejizar tanto la data, que decidieron
irse por el camino mucho más, más simple, ¿cierto? Más que simplemente como la dicotomía o el booleano de me gusta, no me gusta. Esto porque lo traemos, porque digamos cosas como esto termina siendo analizadas por máquinas de análisis de datos, inteligencia artificial, y aquí es donde empieza a verse los problemas de cómo se estructuran esos datos para el análisis. En la siguiente, si quiere. Sí, en este punto, digamos, yo he participado en algunos proyectos de reputación y calificación, igual que en el anterior. ¿Y por qué es relevante esto para el diseño? Porque siempre estamos como que, eso es como si esta calificación puede abrir como diferentes caminos en la interfaz y al construir es importante como el detalle de ver estos sesgos. Por ejemplo, acá cuando están buscando en Amazon, ve dos opciones y el objetivo, digamos, de esta persona, eso fue un estudio que hicieron, eh, básicamente la persona lo que quería era una carcasa de teléfono celular y Amazon daba estas dos opciones. Entonces, ¿cuál creerían ustedes que elegirían estas dos? Aquí vemos las variables en que tienen las mismas características, tienen la misma calificación. Así para avanzar como más rápido, el estudio al final lo que hicieron fue que la mayoría de las personas seleccionaban la primera carcasa. Y eso porque ven un sesgo que en el primero la única diferencia es que tiene 2.882 comentarios y el de abajo de 600. La mayoría, el sesgo es en que quiere, al ver esos números tan grandes, asumen que es un mejor producto. Pero a la final, lo que está diciendo esta información es que no deberían elegir este producto porque tienen más de 2.200 personas diciendo que es baja calidad. Y si estuviéramos mirándolo en manera cuantitativa, son $32.000 en productos de mala calidad. Y esto pasa pues en diferentes escenarios. Si quieres continuar la siguiente. Sí, voy a saltar esta parte, digamos, aquí lo que quería simplemente hablar era que hay unas tipologías de personas y para cada tipología de persona lo que se está haciendo, digamos, a nivel de estructura y de patrones de diseño es que no es tan visible, pero se está llegando a la personalización de layouts o del formato que uno ve un website, dependiendo no solo del producto que uno está buscando, sino también de los comportamientos que uno tenga. Digamos, la inteligencia artificial ya puede leer qué tipo de persona es uno. Entonces, si en dado caso yo soy una persona que pronto dependo mucho de lo que digan mis amigos para recomendaciones, me tiende a mostrar este tipo de patterns. O digamos, si soy una persona que medianamente me gusta, es como el tema de comparativas, me muestra este tipo de, co- de patterns que son estas tablas donde yo puedo ver y comparar valores, precios, estrellitas y todo eso. Entonces, digamos, a veces esa estructura, digamos, como de arquitectura de información, no es que se dé tanto con un focus group, sino dependiendo de lo que yo voy haciendo y de cómo me estoy comportando, me sirven eso en la pantalla. Aquí un par de chistecitos, pero creo que los saltamos por ahora, por tiempo. Pero pues tiene relación con el tema de que hay muchas cosas que todavía estamos aprendiendo de inteligencia artificial y que todavía no funciona como tal como queremos, pero sí los resultados asombran. Pasamos al tema de definiciones, de qué es la inteligencia artificial y cómo funciona. El ejemplo que mejor encontré para esto es un tema que habla de los algoritmos. Para, digamos, las personas que no tienen de pronto no han estado relacionadas con temas de desarrollo, sí, digamos, de programación, muy simplecito, pongo este ejemplo. ¿Cómo se resuelve un laberinto, un maze, sí, un laberinto? Básicamente siempre tiene la inteligencia, digamos, artificial, o digamos, en este caso podría ser un ratoncito, no es inteligencia artificial, sino es una inteligencia orgánica. Tiene siempre opciones, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Él va aprendiendo paso a paso
paso a paso hasta que puede resolverlo. Hay varias formas, digamos, si uno busca en Wikipedia, hay formas como resolver un laberinto de estos, si uno sigue ciertos patrones y no perderse, digamos, no llegar a un bucle. Así básicamente funciona la inteligencia artificial, siempre, digamos, a excepción de lo que se llama la computación cuántica, siempre es basada en dos temas, un sí o un no, un cero o un uno, cosas como estas. Un poquito más complejo, aquí voy a esconder un poquito de esto, porque quiero que se vean estos ejercicios. Esto es OpenAI y es GPT-3. Ellos crearon, parece un jueguito, pero no es un jueguito como tal, simplemente les dieron ¿En qué diferencia la inteligencia artificial con un script? Un script reúne todo lo que le puede pasar digamos, a un personaje y todas las cosas y trata de resolverlas, pero esos son miles y millones de posibilidades. Acá les dieron simplemente, hay dos equipos, un equipito azul y un equipito rojo. El equipito rojo tiene que ir a coger, o bueno, a jugar a la lleva, no sé cómo se llama en Argentina, pero es perseguirlo y capturar al azulito. Y la captura es como una captura visual o contacto. Al principio dejaron a estos vectores o agentes libres. Simplemente les dieron unas características que hay paredes, que no pueden saltarse, que hay objetos que pueden arrastrar y todo esto. Lo curioso de esto es en la siguiente pantalla. Cuando empieza a haber miles de simulaciones, empiezan a pasar cosas como esta. Que con un script muy pequeño, no un script, con unas órdenes muy básicas, los azulitos aprendieron a bloquear con estas cajitas las entradas y así se protegían de los azulitos. Después, estoy hablando para eso de 8 millones de simulaciones, o sea, es bastante carga, o sea, se ejecuta el ejercicio una vez, se ejecuta otra vez, se ejecuta otra vez, 8 millones, pues uno dice, bueno, pues eso un humano lo hace mucho más rápido, pero digamos que estamos entrenando una inteligencia artificial, esto es lo que se define como Machine Learning, aquí la máquina está aprendiendo, se está entrenando. Pasan cosas tan curiosas como esto, voy a saltarme un poquito, aquí a la derecha donde tengo el mouse. Resulta que mm, les dieron como una herramienta, era unas rampitas. Entonces, digamos, si estos muñequitos de acá, estos agentes se protegían, los agentes podían brincarlos con una rampa. Entonces, esto aquí estamos viendo 16 o 14, 16 millones de simulaciones. Después pasó un tiempo y entonces ya estos aprendieron que no pueden, los azulitos, que no podían dejar que los rojitos, que los rojos los atraparan. Entonces, ¿qué hacen? Toman primero lo que hacen es tomar la rampa y esconderla y bloquear ahora sí el cuarto donde estaban. Y esto tardó, aquí lo veo, 43 millones de simulaciones. Bastante, bastante. Por eso siempre se habla que uno no puede hacer inteligencia artificial en un computador personal, sino es granjas de computadores. Siempre hay como unos servidores que están haciendo eso. Para no demorar mucho, eh, hay muchos millones de simulaciones, se va entrenando. Esto es el proceso de inteligencia artificial, es el resultado. El entrenamiento es el machine learning, como para que quede claro ese concepto. Hay cosas bien curiosas que pasaron en estos ejercicios y es que hasta las máquinas aprenden a hacer trampa. Aquí vemos que, digamos, los azulitos bloqueaban a veces el todo, pero entonces la inteligencia que controlaba el rojo aprendió que si se paraba encima bueno, primero saltaba al bloque usando una rampa ya bloqueada, pero como que empezaba a vibrar encima del bloque y podía llevarlo surfeando, o sea, lo llamaban surfear, hasta llegar y capturar al otro. Y llegan a ser tan tramposos como utilizar
Los azules aprenden que lo primero que hacen es, bueno, tenemos que eliminar las rampas. Utilizaron un error en el diseño del escenario que permitían, aquí lo ven, botar, sacar del juego a la rampa y ahora sí bloquearse. Entonces cosas así pasan, pues creo que aquí ya hablábamos como de 30 millones de simulaciones. Eso es como para que quede súper claro el tema. Machine Learning es entrenamiento, inteligencia artificial, el resultado. Estos bichitos ya empiezan a ser completamente autónomos y a tomar decisiones. Mm, Si hablamos del tema de quiénes están detrás de inteligencia artificial, acá, aquí básicamente, digamos, está OpenAI. Creo que esta se ve muy pequeña, lo voy a acercar un poquito. Siempre son grandes compañías o grandes consorcios o agrupaciones de personas. OpenAI, digamos, era, como les decía antes, era open source, software libre. Ahora se volvió privada, pero cuando desarrollaron GPT-3, ¿por qué? Lo hicieron por temas de seguridad, porque si se mantenía como open source todo, es tan fuerte y tan complejo lo que se puede hacer con inteligencia artificial que de verdad da miedo. Lo vamos a ver en unos ejemplitos más tarde. Que a veces que sea tan abierto este conocimiento es mejor que haya un cierto control. Hay vertiente que dice que eso es positivo, hay vertiente que dice que es negativo, que debería ser completamente abierto. DeepMind, que es Facebook, Doc.ai. Aquí hay un ejemplo gracioso que es Fraunhofer, que son los inventores del MP3 hace 25 años o 30 años, alemanes. Estos son rusos. Toda esta gente está trabajando en inteligencia artificial. Por supuesto, Google con TensorFlow. Estos son los sabores. Entonces, cuando les hablen de OpenAI, DeepMind, todo enfoca hacia inteligencia artificial. Sigamos, creo que ya con la definición ya más completa de Deep Learning. Bueno, ya cuando César, estaba... Sí, discúlpame, César, antes de que pasemos a esa parte, ¿te parece si hacemos una pequeña pausa para responder algunas de las preguntas que estamos teniendo en Slido y comentar acerca de algunos mensajes que nos están escribiendo ahí? ¿Te parece? vale, perfecto. Bueno, nos pregunta, bueno, lo primero es que de pronto ustedes ahí en el Zoom nos pueden poner los nombres de los libros por escrito, los que estaban hablando ahorita al inicio. Ah, sí, claro, al Sí. final voy a brincar, perdón, vayan si quiere. Tranquilo. O si no, Tenemos la bibliografía, slide lo buenísimo. vamos a compartir. Bueno, toda la presentación va a ser compartida y por supuesto otros linksitos los vamos a poner en referencia. Excelente, buenísimo. Por acá nos comentaba Hugo Ramírez que en la década de los 90 Gary Kasparov se enfrentó a la supercomputadora Deep Blue de IBM. Nunca más se habló de esto, pero gracias a Gary la máquina mejoró. ¿Conoces ese caso? Sí, ese caso es Deep Blue. Kasparov dijo que le habían hecho trampa, ¿no? Kasparov era un tremendo personaje, era toda una vedette y él inclusive tuvo temas de demandas contra varios países porque decía que le habían utilizado parte, o sea, como que le habían robado mucho del conocimiento. Inclusive Ujú. con IBM tuvo su enfrentamiento, pero bueno, eso es otro tema. Más contemporáneo, hace un año creo que sí, eh, hubo un juego se me olvida el nombre, Dota, el juego de Steam, donde se enfrentan grupos de personas y que básicamente es son los eSports. En Dota, lo consultamos por acá. A ver si podemos. OpenAI derrota a los campeones mundiales de Dota. Dota, o sea, estos creo que eran coreanos. Esto fue un evento, ¿cierto? Y habla digamos, que entrenaron a los bots. Básicamente lograron lo que se hubiera logrado en humanos en 45.000 años. Wow. Em,
eso es un tema, digamos, esos son temas ya súper extremos. Digamos, ¿cuál es el? League of Legends es la competencia de Dota, de pronto la gente conoce más League of Legends, Ujú, pero sí, son cosas súper complejas porque no sé si saben, esa gente que participa en Dota, que creo que son varios millones de dólares en los premios, son personas que se dedican a entrenar profesionalmente, no son aficionados y inclusive también tienen características súper especiales porque son personas que les miden la cantidad de acciones por segundo. ujú. Eh, Normalmente siempre están los grandes jugadores de esto están en Corea. Máximo llegan a 25 años por unas características del cerebro humano que a los 25 años ya empieza uno a ser como muy lento para jugar. Pero sí, sobre todo ese ejemplo súper claro de cómo inteligencia artificial ha progresado. Digamos, el rey de los deportes mentales es el ajedrez, pero en el ajedrez es uno a uno, es una persona. Y en Dota son equipos de 5 personas tomando decisiones, haciendo trampas, haciendo estrategias, haciendo lo que sea, a lo cual la inteligencia artificial tiene que predecir casi lo que va haciendo, entonces, y en Claro. tiempo real. Entonces son cosas muy complejas. ¿Hay más Sí. preguntas? Bueno, les queremos recordar a todos que pueden ir formulando sus preguntas ahí en Slido. Les recuerdo el numeral es numeral IA Design, las primeras tres en mayúscula, IA de mayúscula, Design de diseño en inglés. Y recuerden, las preguntas que sean más votadas, vamos a tener un obsequio de parte de nuestra patrocinadora Camica. Ahí también les acabo de compartir en el chat del Zoom el enlace a un artículo sobre un diseñador gráfico que tenía encantado a sus clientes y luego se dieron cuenta que el trabajo era hecho por una inteligencia artificial, que también es un artículo muy interesante sobre la pregunta inicial de si la inteligencia artificial iba a poder reemplazar a los diseñadores. Entonces, para que vayamos tomando nota. Puedes continuar ahí, César. Muchas gracias. Ahí Es quiero, todo de Alex. ahí quiero seguir. Digamos, María Paula nos está comentando ahí en el chat sobre si o sea, está diciendo que si los diseñadores pues no serán reemplazados con la AI. Y en este slide, cuando yo empecé como a trabajar en esto, empecé a identificar, bueno, pero cómo está estructurada y cómo se diferencia. Y también siguiendo a varios diseñadores, pues ellos tenían muy claro como estos conceptos que vienen más como de ingeniería, pero cuando estás construyendo es fundamental tenerlo claro. Hay tres elementos, digamos, la inteligencia artificial, pues estamos hablando de machine learning y deep learning. Casi que la inteligencia artificial, así como concepto, es que la máquina es capaz de pensar como un ser humano y puede ser tan simple como seguir un diagrama de flujo lógico o puede ser un ordenador casi humano. En la parte de abajo están como los tres tipos de inteligencia artificial, que son como las teorías y futuros de AI. Entonces tenemos narrow, general y superinteligencia. La primera es como traducción sería como inteligencia artificial estrecha. Se especifica para manejar una tarea única o limitada. Ahí estaríamos como hablando de los filtros de spam, recomendaciones, los chatbots en que tienes que decirle algo muy específico en un contexto para que entienda, o un robot en una fábrica. El otro que vemos es como la parte de inteligencia artificial general que va a la par de las capacidades humanas. Haz de cuenta que es como el de Iron Man en que tú estás hablando o lo último que salió que fue el GPT-3, que tú empiezas a generar conversaciones, o sea, en sí no está programado para crear un diseño o algo, sino que él con toda la información, con todas esas variables que se ha alimentado de libros, de todo Wikipedia, puede crear nuevas cosas. Y el tercer escenario es la superinteligencia, que ya es un poco más la ciencia ficción de cómo supera esas capacidades humanas. Hay algo que se está trabajando ahora que es lo que está entre el narrow y la inteligencia general, que es extender las habilidades de las personas, que la inteligencia artificial se vuelva como un trabajo conjunto para mejorar todas esas herramientas. Por ejemplo, Globan trabaja mucho en toda la parte de augmenting, digamos, en la parte de desarrollo, en cómo la inteligencia ayuda a construir código
O el tema de reclutamiento, pues hay muchas personas que se postulan, y identificar la persona que sea ideal no lo puede hacer una única persona, sino lo que tiene que hacer la inteligencia artificial, empezar a entenderla para después escoger ese mejor talento. O en la parte de cultura o análisis de datos. Si quieres pasamos a la siguiente. Entonces, cuando vemos que estamos mirando la experiencia y la inteligencia artificial y queremos conectar esos puntos, entramos a algo que se llama como el enigma de inteligencia artificial. Eso lo describe mucho Adrian Zumber. Él es UX de inteligencia artificial de Google, donde asumimos que puede haber una solución mucho más inteligente, pero a la final no pasa. Y en ese proceso es donde entramos nosotros como diseñadores a empezar a ver esos problemas. ¿Quieres pasar a la siguiente? Y en la siguiente diapositiva vemos como ese proceso en donde, por eso empezamos a hablar de sesgos, porque en el etiquetamiento, en el entrenamiento y en la interpretación, siempre hay unos pasos que debemos detectar y estar probando esas experiencias para construirlo, porque los algoritmos no están sesgados, sino que solo debemos identificarlos y encontrar la forma de evitarlos. Por ejemplo, cuando se recolecta información, lo que estábamos viendo de las estrellitas, los patrones de por qué califican, unos datos sociales, y es importante tenerlos en cuenta. O cuando se está etiquetando, digamos, hay herramientas en que te pueden ayudar, digamos, en el research, en entrevistas de usuarios. A veces tenemos muchísimos datos y en cuestión de tiempos no podemos saber cuáles son esas necesidades. Hay otros que, por ejemplo, estábamos probando en que una inteligencia artificial se mete en la charla, en las entrevistas, es lo que hace es hacer la transcripción. Cuando transcribes eso, digamos, una entrevista de media hora, te puedes demorar 30 páginas muy fácil, y esas 30 páginas no alcanzas a analizar o etiquetar esa información. Entonces tú entrenas a ese algoritmo para que te ayude a entender si haces muchas entrevistas. Si quieres, pasa a la siguiente. Y cuando estás creando todas estas herramientas, podemos ver como esa analogía de esos prototipos de baja fidelidad para testear rápido y queremos experimentar, o podemos de alta fidelidad para simular esos productos. Con la inteligencia artificial estamos logrando ese mismo concepto en donde ya hay componentes y módulos hechos en donde tú los puedes llamar, y en un día o 2 días puedes empezar a programarlo y a tener datos muy, muy increíbles. Por ejemplo, en el research, en detección de imágenes, algunos plugins que se están creando, que ya lo ves en Autodesk o en Adobe que los están implementando. Entonces podemos tener unos modelos de entrada o tener información de diferentes fuentes y tener un futuro también tangible en los datos, porque puedes predecir qué va a pasar. En el siguiente slide. Entonces, lo que estamos mirando, esto fue de un artículo de IBM y otro que salió en la revista de With Data, es en que, bueno, tenemos como toda la capa usual de UX tradicional, en que estamos observando a las personas, estamos creando wireframe, prototipos y empezamos a validar, pero ahora se ha adicionado algo. ¿Pasas a la siguiente? Ahora se ha adicionado como otra capa en que tenemos esos datos y esos comportamientos en tiempo real. Y en cada una de esas fases podemos interactuar con esa información. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de cómo se está implementando para optimizar toda la parte de diseño. Sí, hay un tema importante, es que nosotros trabajamos normalmente en Agile, pero creo que cuando trabajamos en el proceso de diseño todavía tenemos un poco ese cascade, esa cascada quiere decir que primero tenemos un proceso, luego otro, luego otro, luego otro, ¿cierto? Entonces, personas, wireframes, prototipos, validar. Esto empieza a cambiar con el modelo de inteligencia artificial porque empezamos a recibir feedback desde el comienzo. O sea, como que ya estamos desde el comienzo, ya nos están recibiendo datos y ya podemos empezar a depurar el diseño. Es una cosa bien loca que lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí vamos a empezar a ver ejemplos, ¿cierto? Esta es una frase
entre comillas, muy cita de Alex, que estábamos una vez hablando y como decía, oiga, estamos diseñando herramientas del futuro, pero con herramientas del pasado. Entonces yo traje esta imagen que creo que es bien poderosa, esa es de Gray, creo. Y sí, es la máquina de escribir para escribir inteligencia artificial. Nos pasa que aunque estamos usando computadores, aunque estamos usando mm, herramientas Adobe, Sketch, Figma, Axure, pero nuestra metodología sigue siendo de hace 10 años, que eso es mucho, mucho tiempo, o inclusive de antes. O sea, las metodologías todavía siguen siendo como viciadas a la forma de producir que tenía que de la industria ni siquiera digital, sino de impresa, porque tiene como unas etapas. Entonces, ¿qué pasa cuando le metemos el tema de inteligencia artificial? Aquí voy a pasar muy rápido por esto porque creo que la explicación de Alex fue contundente. Es que hay varios algoritmos para lograr inteligencia artificial en diseño, sobre el tema de comparativas, de lenguaje natural. Lenguaje natural le apunta mucho a todo lo que son chatbots y como temas de texto en experiencia de usuario, todo el tema de analítica predictiva. Aquí quieren sacarle una pantalla, pero no es tan importante porque este es como el backend de la inteligencia artificial, donde habla todo este tema de los algoritmos, de cómo está relacionado la parte predictiva con la parte de análisis, con el tema digamos, hay una cosa que se llama minería de texto, porque es simplemente una inteligencia artificial analizando textos. También hay una para analizar imágenes, y lo vamos a ver ahorita con unos ejemplitos. Esta para afianzar un poquito lo que decía Alex, nos están cambiando, y lo voy a agrandar un poco, mejor así. Es que el estilo de trabajo en cascada que tenemos, que es observación, crear personas, storyboard, wireframes y prototipo, cambia acá, porque aquí lo que estamos haciendo es, primero, necesitamos cuando yo lanzo un producto, quiero crear una reacción en una persona. Entonces vamos a mirar cuáles son los comportamientos deseados, ¿cierto? Creamos unos modelos de interacción, y aquí ya llegamos a crear unos mockups. Pero inmediatamente que creamos esos mockups, o sea, esos mockups en prototipos, llamémoslo como sea, súper baja fidelidad, ya empezamos a tener retroalimentación, y no es una retroalimentación de un focus group o de personas diciendo me gusta, no me gusta, sino es una inteligencia artificial está detectando qué le gusta, qué no le gusta, cuál es el comportamiento, qué botón funciona, qué botón no funciona, qué texto se ve, qué imagen no se ve. Entonces es casi en tiempo real que esta cosa empieza a funcionar. Saltémonos un poquito. Bueno, no, lo iba a saltar por tema de tiempo, pero aquí hay un tema importante: es la inteligencia artificial no solo reemplaza las interfaces tradicionales. Entonces, ¿qué es un celular, cierto? Tengo un celular acá y yo, ¿cómo interactúo? Pues meto información, ¿cierto? Tecleo, hago clics o taps o lo que sea. No, inteligencia artificial tiene una capacidad de analizar el tema de los gestos, o sea, mi cara, temas fisiológicos. Entonces, no sé, si uno tiene un reloj que detecta el pulso, una inteligencia artificial puede detectar que yo estoy feliz o estoy asustado. Facial recognition, entonces todo el tema de análisis de mi expresión y todo relacionado con deep learning. Entonces esto va más allá del tema de interfaces tradicionales, entre comillas, que celular, un computador, sino yo pongo un ejemplo súper bobo, pero llego a, voy a poner una queja, y soy de las personas que quiero ir al centro de atención de servicios de una telefónica porque tengo un problema con mi teléfono, y hay una cámara y ya detecta por mi expresión y todo eso que es una persona que tiene mal genio,
Entonces, posiblemente le va a asignar un turno diferente a otra persona que tiene un rictus diferente en su expresión. Cosas así pueden pasar. O, digamos, hay empresas que están trabajando también ya con el tema, digamos, en automóviles eh, y dice, no, la persona que está manejando este camión se está durmiendo. Todo este tema ya son inputs que reaccionan y una inteligencia artificial detecta para bien o para mal. Hay unos temas de privacidad que están frenando en cierta forma, pero es que es comprensible. Yo no quiero que me estén leyendo toda hora mis gestos con cámaras, pero hacia allá creo que es inevitable que vayamos. Yo creo que en esta, cuando estuvimos en el ILA en Medellín, pues la comunidad global de diseño de interacción mostraron este ejemplo y ahí se veía como la tendencia en el diseño de la inteligencia artificial. Por ejemplo, la que hizo la ponencia nos decía es que no es como hacer un producto supremamente grande y aquí lo abordaron y esto es un ejemplo de Google Form de hace 4 años de cómo colocaron un componente de Machine Learning. Nosotros siempre estamos interactuando con formularios. Entonces aquí era como predecir, lo que hacía era como si colocabas una fecha o era una pregunta de fecha para crear este formulario, él iba creando los días y te los iba generando. O si cambiabas una pregunta abierta o de opción múltiple, al lado derecho, él va cambiando esa herramienta. Puede ser algo como muy pequeño, pero en las estadísticas de Google, de todos los millones de personas que están creando formularios, les ahorraba una infinidad de tiempo. Digamos, en la siguiente, que es enfocado hacia el etiquetamiento automático, una empresa que se llama View AI, en donde pues nosotros siempre cuando, y más ahorita en pandemia, en donde estamos comprando productos, crearon una herramienta de etiquetado automático basada en inteligencia artificial para obtener datos de productos consistentes de alto rendimiento. Por ejemplo, eso lo que hacía era que colocaba una foto y el algoritmo alcanzaba a detectar 250 etiquetas creadas o que se podían entrenar. Color, patrón, escote, estilo y ocasiones. Y esto ayuda mucho en la decisión de compra porque hay unos comercios pues que no tienen los recursos o tú entras a algunos sitios web en donde no encuentras tanta información. Entonces esto ayuda como a automatizar ese proceso. En el de abajo, pues son creación de imágenes. Pues digamos acá cogieron un producto que fue un vestido. Lo que hace la inteligencia artificial es generar esas personas, o sea, esas fotografías que están las tres últimas son generadas por computador. Es lo que hace es como optimizar de acuerdo al país, la etnia, el origen, colocar esos modelos que se adapta de la foto inicial, cambiando pose, tamaños, el fondo. Entonces, estas son como unas herramientas que se están trabajando ahora. Acá pasamos a un tema un poco más enfocado, digamos, en el tema de trabajo de día a día de un user experience. Hay mucho, yo lo llamo el trabajo de carpintería. A veces uno le dedica mucho tiempo a los wireframes como tal, a la factura, al hacerlos, y a veces nos olvidamos de las ideas. Entonces, digamos esto, Sketch to Code le permite a uno simplemente con una nota en un papel, una servilleta, uno crea unos wireframes y ese es el primer, como el primer stage, el primer paso en inteligencia artificial ayudando a personas que trabajan con user experience, que es simplemente transcribir. O sea, es el trabajo más tonto del mundo, pero ayuda mucho. Viendo en esto, hay un ejemplo un poquito más complejo. Esto es Airbnb. Lo que pasa acá es un escaneado, también es parecido al anterior, pero va más allá. ¿Qué pasa? Yo tengo una hojita, la pongo debajo de una cámara. Él me analiza las formas que tengo y gracias a unos patterns que yo ya tengo definidos, él me empieza a construir código y un prototipo. O sea, simple como eso. O sea, simplemente reconocimiento de formas. Y el tercero, un poquito más fuerte, este es cuando ya uno, por eso hay temas de GPT-3 que ya empiezan a asustar, es acá es un diseño descriptivo, yo le voy diciendo a la máquina, al GPT-3, quiero una interfaz donde haya un header con tales ítems, ayuda, equipo, soluciones,
y me lo va construyendo. Ahora quiero un contenido con una tabla. Ahora quiero bueno, el contenido como tal de la página. Él piensa un poquito, donde hay unos thumbnails con unos contenidos y que me hable de los features de mi producto. Eh, Al final, digamos, inclusive ya trae el tema de poderle poner, digamos, las referencias, los links, cualquier tema de imagen me lo trae, está conectado, digamos, con Unsplash. Estamos hablando que esto es Figma, ¿no? O sea, no es un producto de diseño súper raro, súper loco, es Figma que es abierto, bueno, no es abierto, pero digamos que se puede utilizar gratuitamente por el que quiera. Se conecta con GPT-3. GPT-3 tiene un proceso un poquito más complejo para autorización. Ellos están avalando a las personas, sobre todo con que están como en investigación o en educación. Están un poquito reticentes a aceptarlo uno como, pues, yo soy una empresa y quiero entrar a GPT-3, porque pues claro, estos costos y no quieren, digamos, es como un tema sin ánimo de lucro por ahora. Por supuesto, eso se va a terminar volviendo un producto. Y si luego le sumas, César, a eso un speech recognition al input, ya no vas a tener que teclear nada, sino que Tal cual, simplemente, y uno lo le va hablas. diciendo y reconocimiento facial, entonces me gusta, no me gusta, y efectivamente. O sea, así que aquí son los temas complejos. Aquí simplemente hay un temita que traje, me acordé de un proyecto que yo aquí en Globan hicimos para Interbank. Era una aplicación para emprendedores. Hay algo que se llama growth hacking, bueno, es una técnica bastante conocida en el medio, que, que se basa en experimentos donde yo muevo un botón, muevo un componente de una aplicación, unos píxeles, y espero algunos resultados, dependiendo, o que le cambie un color. Ganó, digamos, en conversiones un 4%, un 5%. Hay unos estimados, hay unas tablas de estimados para esto. Normalmente esto siempre termina siendo un ejercicio de A/B testing, ¿no? A/B testing A/B, ¿no? ¿Qué pasa cuando le mezclamos growth hacking e inteligencia artificial? Pues esto se multiplica, o sea, geométricamente se crece, porque no voy a tener un A/B testing. Normalmente se habla de A/B testing porque pues puede haber más, pero es difícil comparar todas las variables. Pero cuando tú tienes una inteligencia artificial detrás de esto, puedes generar muchísimas variaciones para diferentes tipos de personas, y a cada tipo de personas le puedes evaluar qué gustó, qué lo hizo hacer clic, cuál fue el insight, cuál fue el trigger que, bueno, lo que activó que esa persona, digamos, no sé, clicara un botón, o se saliera, o simplemente no realizara una tarea, no comprara. Esto se multiplica por mucho. Entonces, si le mezclamos todos los motores que digamos que tiene, por ejemplo, frameworks como Firebase de Google, que originalmente era como una base de datos, pero terminó siendo como casi un content manager que le permite a uno tomar decisiones en vivo. O sea, uno no está maquetando, no está realizando wireframes, sino directamente en el producto final empieza a tomar decisiones. Y si uno le da el aval a la inteligencia artificial de tomar decisiones también, ella casi que en tiempo real va reconfigurando una interfaz. Alex. Esta imagen me gusta bastante porque acá uno identifica como esas rutas de usuario. Por ejemplo, la parte de arriba son los usuarios y esos son los caminos que los usuarios andan y dejan esa huella digital. Y a veces, pues, para mirar esas experiencias se vuelven muy complejas. Y a veces, pues, que necesitamos ver las alternativas que hay y como diseñadores no alcanzamos a ver y a visualizar cómo serían esos caminos. No es tan simple como diseñar de pronto un journey map, como ese paso a paso del usuario, ese ideal, sino que pueden haber bastantes y hacerlos y entenderlos es muy complejo. En la siguiente
ahí vemos cómo, esto salió hace como un mes y Sí, es medio. buenísimo. Cómo este ejemplo, y con este ejemplo que estábamos hablando con César, es que se abre un nuevo paradigma de diseño de interfaz de usuario, que son con metodologías de aprendizaje automático. Esto se hizo en Baidu, que es como el Google chino. A mí me gusta ver cómo esa parte asiática está innovando y muestran todo este proceso por el volumen que están haciendo y toda la parte de diseñadores que están trabajando. Digamos, ellos en esta específicamente al lado izquierdo muestran en la parte móvil, ellos tienen 70 millones de usuarios activos cada día. Y me gusta ver este caso porque dan una pauta muy fuerte y publican este proceso para saber hacia dónde vamos. El reto de esto fue cómo diseñar correctamente módulos de interfaz de usuario, que es vital como para mirar la satisfacción del usuario y en esa parte móvil. Sin embargo, imagínense hacer unas variables de interfaces. Por ejemplo, ahí podemos ver en la parte amarilla son como lo que querían testear, que son esos punticos. Cada puntico representaba un módulo y ese módulo tenía diferentes variables. Por ejemplo, en la parte del buscador. Entonces, ese módulo de buscador lo que hacían era, bueno, como diseñadores podemos hacerlo mucho más grande. ¿Será que le colocamos aquí el icono de escaneo porque es una virtud de lo que están buscando? O en la parte de noticias, ¿cómo deberíamos pues, presentar el news? Entonces, ahí más o menos alcanzamos a ver como unos 15 módulos y en cada módulo con sus diferentes variables. Entonces, ellos alcanzaron a generar con inteligencia artificial 30.000 soluciones de diseños muy flexibles y ricos en la parte estadística como para entender cómo interactuaban los usuarios. Al final, lo que hicieron fue seleccionar los mejores 500 soluciones basándose en un modelo en esa primera etapa. Después lo que hicieron es en que, claro, ahí viene la intervención del diseñador, empiezas a interpretar los datos, qué es la tendencia y a mirar esas rutas. Después empezaron a generar otros 200 pares de esos modelos y empezaron a mapearlos con los usuarios. Actualmente, pues hacer esto es un trabajo laborioso y verificar cada una de las partes de diseño, pues sería muy complejo. Entonces aquí vemos y esto lo hicieron optimizando el tiempo de desarrollo, encontrando un mejor diseño y tanteando cómo sería una mejor solución para esos usuarios. Al finalizar, al último está como el paper donde describen el paso a paso como de la descripción. Al finalizar salieron como 10 interfaces ideales y esa es la que empezaron a aplicar en el sitio web. No sé, Alejandro, cómo estemos de tiempo. Eh, bueno, sí, yo creo que estamos llegando ya al final. De pronto nos quedan otros 3 minutitos para terminar el tema y ahí abriríamos el espacio para las preguntas. Tenemos muchas preguntas en Slido y otras que nos están llegando por el chat y todas muy, muy interesantes. Aquí Pues, dicen algunos que por mí que no se acabe, que son ajá, muy capos, los están felicitando. Pero bueno, infortunadamente estamos mm, llegando ya al final. Entonces, chicos, pues, si querían cerrar con algo para empezar a la parte de preguntas. pues de pronto, no sé, pasamos rápido por nuestros Pasamos rápido ejemplos. como para Sí, mostrarles. denos 10 minutos, ¿sí? Dale, dale. Listo. Algo que yo quiero hacer como hincapié es que cuando uno ve el tema de inteligencia artificial, siempre como que dice, no, es que me toca por lo menos aprender Python y volverme un científico de datos. Y no, yo digamos, mi acercamiento fue graciosamente no por el lado de diseño, sino como un escape por el lado de otras prácticas, prácticas más artísticas digitales. Yo hacía temas como de música y me encontré que había una cosa que se llama Magenta, que es, para los que conocen, hay una cosa que se llama Ableton Live, que es, lo utilizan mucho para producción musical. Y esto simplemente lo que hace, convierte toda cualquier interfaz en sliders, como, y yo empiezo a mover esto. La música al final termina siendo creada por una máquina, pero yo soy el que tomo las decisiones. Entonces es bien interesante. Entonces eso, detrás de esto está TensorFlow de Google. Y entonces eso es interesante, pero quiero mostrar un ejemplo que es creo que mucho más potente. El año pasado me gané una beca del planetario y
básicamente era crear un video de 4K, bueno, más de 4K, porque es 4000 por 4000, que es básicamente es el doble de un 4K. Los compañeros que también tenían el mismo reto, tenían que hacer, esto es After Effects, o bueno, algún editor de video. Tenían renders de días, básicamente, y si al final los que han trabajado con After Effects saben que es una maldición cuando uno llega y hace todo su render y se da cuenta que hay errores. Con otro software y mezclado con TensorFlow, yo generé unas cosas como estas, como esto. Esto es de una previsualización en el planetario. Es un video muy grande y básicamente mi render, esos son como unos planetas. Cada planeta tiene comportamientos y reacciona a gravedades reales. TensorFlow lo que me daba eran los datos de posicionamiento de cada planetica de estos. Lo que para un After Effects o los que sean tesos en After conocen que hay herramientas como Trapcode, pero eso es de verdad horas esto casi el render era en tiempo real. ¿Por qué? Porque toda la parte matemática estaba solucionada. Simplemente lo que hacía un software que se llama Touch Designer era pintarme cuadro por cuadro. Es casi tiempo real. Entonces, imagínense a veces como que también la inteligencia artificial es un poquito ayuda, no solo ahorra tiempo, todo ese proceso tan largo de un render. Imagínense cómo aplicado a esto, aplicado a lo que ya vimos de tema de desarrollo, de diseño de interfaces. Entonces le dedicamos más tiempo al pensar y no a la carpintería, que es lo que no deberíamos de invertirle tanto tiempo. O sea, sí, un render tengo que contratar, conseguirme un computador más poderoso que cuesta millones de pesos. No, esto me lo soluciona una inteligencia artificial. Perdón, aquí hay un ejemplo que no es mío. En este mismo festival, gente que llegó mucho más lejos a la parte que yo hice. Ellos crearon no solo el video, sino crearon un ecosistema. Estos son como unos, no sé, para mí son como unos seres microscópicos que viven en el aire o en ese espacio, que es que se ejecutan por comportamientos entre ellos, por gravedad, por interacción, siempre van a ser diferentes. Entonces es un ecosistema viviendo en un video. Y esto se podía, aunque aquí era un render, si se hubiera querido, se hubiera podido ejecutar en tiempo real y siempre hubiera sido em, algo que en arte se llama arte generativo, que siempre es diferente. Entonces no va a ser igual. Siempre este personajito va a tomar decisiones y se va a ir hacia diferentes partes del escenario. Entonces esto es lo importante. Esto es una práctica mucho más experimental. Ahora quiero que veamos la parte, digamos, más hacia producto que, digamos, Alex ha trabajado con inteligencia. Y cuando empecé a trabajar en inteligencia artificial, pues vino aquí a Colombia Andrew Ng, que es como uno de los gurús de inteligencia artificial. Él ha trabajado en Google, vicepresidente de Baidu y cofundador de Coursera. Y él hablaba mucho sobre pues, cómo está cambiando la inteligencia artificial. Él lo veía y hacía una analogía como la electricidad. La electricidad se demoró 40 años como en acercarse y ser aplicados, pero la inteligencia artificial lleva 4 años acelerando todo esto. Por ejemplo, él trabajó en Google y él nos contaba que, digamos, algo muy sencillo que es como detectar un gato en un video de YouTube. Antes se tardaban 16.000, se utilizaban 16.000 CPUs para hacer eso. Ahora es muy fácil porque entras a la nube, pones la tarjeta de crédito y con $2.000 puedes tener acceso como a muchas opciones y empezar a construir. Él también miraba la tendencia, digamos, ahorita en las metodologías ágiles se está desarrollando software en 2 semanas con entregables y él decía que se puede retar
mucho esto y ellos estaban entregando productos en 1 o 2 días porque tienes como todo el proceso completo muy rápido para generar valor. Digamos, ya están utilizando GPT-3 y en hackatones de disrupciones, digamos, aquí fue en tecnología legal, hicieron 3 funciones muy rápido que ayudaban a los usuarios y se demoraron 12 horas. En la siguiente, aquí en Globan también tenemos hackathon que fue Hackatrix. Yo participé el año pasado y en 2 días empezamos, pues con esta inspiración dije, bueno, miremos si es realidad. Entonces empezamos, nos reunimos 5 personas y empezamos a hacer un asistente virtual para personas discapacitadas. Esto era muy enfocado hacia la parte social. Yo en el 2019, pues yo había sufrido un accidente y estaba jugando con mi hijo y me caí del trampolín y en una mala caída pues caí de espaldas y duré como 1 semana sin mover mis piernas y empecé a indagar y esa fue como la idea para hacer una solución. En Colombia por lo general investigamos y había 1.400.000 de personas que tienen condiciones limitadas de movilidad y al entender este entorno, es muy costoso tanto para el paciente y para la nación cubrir todos estos gastos. Al no poder movilizar las extremidades, pues hay unos que no pueden tener, digamos, la capacidad para hablar o tienen muchas restricciones. Y los pacientes pues quieren tener comunicación, tienen que tener comunicación con el médico, con la familia, pedir un domicilio, o imagínense que no puede hablar y ni siquiera pueda ir al baño, entonces, ¿cómo pide esa ayuda? Y de ahí surgió pues como la idea y en 2 días la habíamos montado. Si quieres pasamos a la siguiente. Entonces alcanzamos a hacer un prototipo que ayudara a las personas. Básicamente lo que hicimos fue un asistente que se llama Igia y a través del celular, y el celular porque hay muchos aparatos que pueden reemplazar esta idea, pero acá queríamos llegar a muchas más personas. Y este dispositivo pues veíamos que era mucho más fácil hacerlo y una conexión a internet. Lo que hacía era detectar unos movimientos, ya hay unos frameworks o como unos plugins que uno puede llamar de inteligencia artificial. Por ejemplo, utilizamos uno de Google. Lo que hacía era que bajo un soporte de celular, él registraba unos movimientos, él configuraba y enviaba esas señales. Y de ahí lo conectamos con un bot a través de un entrenamiento y es lo que, por ejemplo, si no tenía movilidad, pero podía mover un poquito el cerebro, el mismo usuario podría decirle, bueno, yo cuando haga ese movimiento, hábleme a la enfermera o pídame un domicilio. Alcanzamos a hacer ese demo en ese fin de semana. O en unas situaciones especiales podríamos decirle que tomara la foto. Esto es interesante porque tú tienes una velocidad, generas un gran impacto y esto puede ayudar a la sociedad. Después nos dijeron, aquí quedamos como en ese listado de los primeros en esa hackathon, porque no era como un prototipo en sí en pantalla, sino ya realmente funcionaba. De ahí lo pasamos, Mauricio, fue copiar y pegar y mostrar lo que hicimos ahí al ministerio en el TIC y ganamos ahí reconocimiento. Después empezamos como a renovarlo con el equipo y en los Andes hubo gente del MIT que también nos dieron incentivos como para continuar desarrollando. Entonces aquí vemos como lo que decía Andrew Ng en que la forma tradicional de hacer esto sería entender las reglas, construir, probar, mejorar calidad y se demoraría mucho. Ya con esto lo podemos hacer de una forma eficiente y accesible para todos. Y yo creo que lo que decía él, que en Latinoamérica, y como esto es muy nuevo, está todo el potencial para aprender esas herramientas y construir esos nuevos productos. Si quieres pasamos a la siguiente. Y haciendo como la analogía a lo que decía César ahorita de las herramientas, yo creo que como diseñadores, si entendemos esto, yo creo que vamos a estar creando nuestras propias herramientas. Hay una diseñadora de Google que se llama Mahina Pusham. Ella creó esta herramienta junto a su equipo como para visualizar cómo entender esos modelos. Esto lo utilizaban en unos proyectos porque a veces no tienes tiempo o presupuesto como para analizar datos. Esta la pueden utilizar en los URLs, va a estar en donde tú puedes subir un Excel y empiezas como a modular la información, a tener visualización. Por ejemplo, eso yo lo utilicé para mirar qué tipo de usuarios debería preguntarle, cómo testear o qué estaba pasando con los datos. Entonces uno como
moviendo algunos filtros, podía ver como esos caminos de los usuarios y de una manera muy fácil. Y esto es código abierto donde si quieres llegar a un nivel mucho más complejo, lo puedes modificar y puedes tener una parte de proyección de situaciones hipotéticas manejando unas variables. Por ejemplo, en la siguiente son otras herramientas que también son muy sencillas de manejar. Creo que alguien estaba preguntando, bueno, en la investigación de usuario, ¿cómo podemos taguear o cómo encontrar esos sesgos? Aquí es que también subes un archivo, por ejemplo, nos ha pasado en que hacemos entrevistas, si la transcribiéramos podrían salir unas 20 hojas en una entrevista de 1 hora y si tenemos 5 o 6 usuarios, ¿cómo identificamos esas necesidades? Uno empieza a entrenar en la parte como de etiqueta señalando, bueno, eso es una pregunta, si yo quiero sacar insights de necesidades o de trabajos, él va entrenando y va encontrando esta información. Entonces van a haber muchas herramientas que nos agilizan el trabajo. Hay un tema bien importante y es, digamos, en research y en análisis, es que no solo hay sesgo, también cuando se hacen entrevistas, cuando se hacen focus, normalmente hay algo que dicen que es la fiebre del consultorio. Es como cuando una persona va, o la atención del consultorio es, una persona va al médico y aparece con tensión alta, y es porque está nervioso. Eso pasa mucho también en los testeos reales con cualitativos, y es que algunas personas dicen que hacen una cosa, pero hacen otra. O cuando se está testeando inclusive con una cámara detrás, la persona quiere, no, es una condición muy humana. Yo no quiero parecer estúpido ante el que está detrás, y normalmente quiero parecer inteligente. Entonces a veces tomo decisiones que realmente no son las reales, no porque sean estúpidas, sino porque no son prefabricadas. Quiero quedar bien. Ahí es donde un poquito, aquí traje el libro, bueno, se ve como al revés, creo. Bueno, pensar rápido, pensar despacio. eh, Me gusta este libro, es bastante gordito, porque quita una cantidad de cosas hay muchas personas que piensan que UX es todo este tema de, pues, el sentido común. Muchas veces no hay sentido común ahí. Si uno ve esos patterns que decía Alex, de comportamiento, hay gente que clica en otras partes, no clica en el botón más grande, clica en otro, en donde uno menos piensa. Y todo eso es lo que unifica la inteligencia artificial y le trae a uno como input y le dice, oiga, está sucediendo esto, hay unas características de las personas que llegan a su sitio, o la conversión no es realizada como usted piensa, no es lo que usted le está imponiendo. Yo creo que eso nos daría para otra charla, César, Sí, más eso. profunda, porque eso es un César tema muy y complejo. Da, Alex, el tema está buenísimo y a todos se nos están ocurriendo ejemplos y cosas que hemos visto. El chat, les cuento, está a reventar, el chat y las preguntas en Slido. Así que creo que podemos cerrar si les parece y pasamos a la sesión de preguntas. de una. Listo, antes que nada, las personas que están preguntando, tenemos ya 3 ganadores, 2 que estuvieron muy activos en el chat, perdón, en el Slido, y uno que estuvo muy activo en el chat con unas preguntas muy, muy puntuales. Entonces, nada, para las personas que les vamos a entregar el regalo de Acámica, por favor, no se vayan a ir hasta el final. Déjennos los datos en el chat. Nos escriben a los panelistas. Les voy a dar los nombres. Daniela J, que en el slide tiene 9 votos en sus preguntas. Andrea Castañeda, que también tiene 9 votos en las preguntas. Y por el chat nos escribió alguien que se hace llamar Hugh Dev. Así que Hugh Dev, por favor, nos deja su nombre y su email en el chat de Zoom. Recuerde con el mensaje a los panelistas, no a todos los participantes, a todos los asistentes, sino a los panelistas. Les vamos a estar entregando un bono de Amazon para que compren unos libros que les queremos recomendar en relación con el tema de inteligencia artificial. Ahí tenemos un par de libros que les vamos a estar recomendando y bueno, nos vamos a estar comunicando a sus correos electrónicos, así que por favor, otra vez los vuelvo a nombrar: Daniela J, Andrea Castañeda y Hugh Dev. Nos escriben porfa ahí
al Zoom, al chat de los panelistas del Zoom. Ok, bueno, vamos con algunas preguntas. Eh, ¿Qué recomiendan, chicos, para pasar de un approach tradicional de UX a un approach data-driven de UX en un equipo ágil dentro de una empresa full tradicional? Esa pregunta está bien, bien compleja. ¿Cómo la ven? Alex, o Bueno, yo- yo ahí por experiencia, pues una es desde visión de UX y de lo que me ha pasado, es experimentar bastante como para darle esa visión al equipo. O sea, digamos, de la hackathon aprendí mucho interactuando con esas herramientas y no hay como una única fórmula para eso. Lo bueno de ahora es que hay mucha información en Internet. A mí me ha funcionado bastante seguir gente de UX que ha trabajado en diferentes proyectos, porque yo sé que no es fácil eh, implementar todas estas cosas nuevas, pero es como tener esa intención. Claro, dirías entonces que es experimentar, mostrar resultados a partir de la experimentación y mostrar evidencia de otros casos de éxito de las personas que sigues y documentación que hay disponible en línea. Así es. Perfecto. Bueno, por aquí bueno, hay personas que nos preguntan si podemos compartir los nombres de los libros. Como les dijimos, lo primero que vamos a hacer, luego esta charla va a quedar grabada, la vamos a subir al canal de YouTube, en el cual también va a estar un enlace a SlideShare. En SlideShare ahí van a poder ver todos los libros con los enlaces que están en la presentación. Bueno, ahí respondemos varias preguntas como cómo podemos comenzar en el en el campo del virtual experience, cómo podemos empezar a trabajar en temas de inteligencia artificial, qué cosas van o se necesitan como base para el tema de diseño con inteligencia artificial. Esas preguntas yo creo que se resuelven a partir de que podamos leer estos libros. Hay una que me llamó mucho la atención y es y la pregunta Mariana Rueda, y es cómo podemos evitar transmitir nuestros sesgos y mapas mentales en la inteligencia artificial. Cosas como, como, no sé, se me ocurre aquí una que es como el racismo, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo le enseñamos a la inteligencia artificial a no traer sí, esos sesgos que tenemos nosotros como seres humanos? pues hay un tema, digamos, quiero mezclar un poquito las dos preguntas. La primera tiene mucha relación con el trabajo, lo que uno como diseñador em, puede aportar. Yo me veo como, digamos, a veces como el infiltrado, o sea, s- uno siempre en un equipo siempre tiene que haber una persona que trae la tecnología, que trae el conocimiento y entonces empieza uno a compartirlo y claramente eso se va a viralizar. Para la segunda parte hay como unos temas uno no puede ser completamente neutro, ¿no? Uno siempre tiene sesgos en la cabeza, son ciento y pico, inclusive hay un tema que es el awareness, o sea, no darse cuenta que uno tiene un bias, un sesgo hacia tal lado. El tema de esto es la depuración. Hay una depuración que digamos que se realiza. La misma inteligencia artificial puede detectar esos sesgos con, yo lo voy a hablar un poco como en el tema que me atrae mucho, que es la psicología, es que normalmente cuando hay exámenes psicológicos, se, se hace una pregunta, una misma pregunta varias veces. Y dependiendo de eso, uno se da cuenta que hay una inclinación hacia un lado. O sea, al final al final de los resultados hay unos datos que se pueden analizar. Entonces eso, para eso también hay un poco digamos, de análisis de datos, de visualización de datos, donde uno empieza a comparar esos temas que son un poquito delicados y los empieza a evaluar. Es como ajustar un poquito las agujas para que queden en lugar de tirado hacia la derecha o hacia la izquierda, hablando no política, sino de tema de sesgos, para que tratemos de centrarla, como calibrarla un poco. Siempre va a haber un sesgo, se habla, digamos, de
que haber máquinas que entrenen a máquinas, que es como la segunda etapa de esto, donde en teoría no habría un sesgo como tan inclinado porque la máquina que enseña ya tendría un poquito cierta depuración. Pero esto es complejo porque igual siempre hay un tema de heredado del conocimiento y del comportamiento y de la cultura humana. Te hacía esa pregunta porque precisamente en una de las versiones de ILA a la que asistí, se hablaba del reconocimiento facial y la máquina que hasta ese momento estaba trabajando en eso, no era capaz de reconocer el género en los rostros de raza negra, por ejemplo. Ujú, Entonces, se llegaba como a la conclusión de que era porque las pruebas a las que se sometía la máquina usualmente era con personas de raza blanca, y se excluyó de las pruebas a las personas de raza negra y finalmente no reconocía la diferencia de género entre los rostros de raza negra. Entonces, por eso te trasladaba esa pregunta, que el sí, sesgo humano se llevó y al aprendizaje de la máquina. más que un sesgo también es un error en el entrenamiento, ¿no? O sea, Ujú, no se consideraron ciertos morfologías. Entonces, correcto. claramente, el tema de la inteligencia artificial, hasta digamos, yo lo entiendo más a un nivel teórico, es cómo se entrena. Y sí, hay un tema el mito de la caverna, que sí, yo solo veo lo que está dentro de la caverna, pero fuera de esa caverna no sé. Entonces, de pronto puede haber otros tipos de personas. De pronto, en esta sociedad podría haber marcianos y los marcianos no tienen cejas ni tienen ojos, dos ojos. Sí. ¿Cómo vamos a saber si ese marciano que digamos que estuviera dentro de la sociedad hace parte de, cómo le vamos a valorar si no le podemos ver los ojos? Tenemos que, entonces tiene que haber como una universalidad y se tiene que agrandar como el universo en el cual se ejecuta ese entrenamiento. Más que el mismo sesgo, es Puede una ser el falta entrenamiento. de información. Claro. Y en el libro de Jess Holbrook habla mucho de eso y por eso mete como un capítulo especial de los sesgos en que deben haber humanos interviniendo en cada una de las etapas y ese feedback. Porque casi que cuando empiezas a construir, ahora por ejemplo te están diciendo, bueno, pero ¿cómo te pareció esta información? Y él se va reentrenando y con personas van validando esa información. Que ese libro es importante que lo lean como para estructurar y mirar todos esos procesos. Claro. Y la última pregunta para que cerremos, y yo creo que es un tema también muy amplio, de María Paula Villamizar nos dice que no cree que la inteligencia artificial pueda reemplazar al diseñador porque le parece que la creatividad es de los procesos más difíciles de replicar, ya que este no funciona de manera sistémica. ¿Qué opinan ustedes ahí? Pues yo ahí le traigo, pues digamos, un resultado acá, digamos, esto es como una conclusión. Eh, sí va a cambiar la forma como diseñamos, sí va a cambiar, pero posiblemente reemplazar, digamos, el tema un poco, el factor empático del humano, de entender las necesidades de las otras personas, está un poco más lejos de ser reemplazado. Se va a evolucionar en esto. Acá me gusta este ejemplo porque aquí cuando veíamos que nos están reemplazando o que la máquina cada vez está tomando más horas del trabajo, digamos, humano, dice, lo bueno es que dice, la IA no solo quitará trabajos, también los creará. Entonces, digamos, en el tema, digamos, fuerte de tecnología, dice que en el 2022 habrá desplazado 75 millones de puestos de trabajo. Desplazado es que los va a transformar, pero posiblemente habrá creado 133 millones de trabajos. Porque si nos vamos como a la historia, no podemos valer la hora de trabajo de esfuerzo humano. O sea, si estamos hablando de las pirámides, no podemos valorar nuestro trabajo como el esfuerzo de empujar cosas, sino de cómo adaptamos y cómo empujamos, no solo empujamos piedras, sino cómo le encontramos la forma más eficiente de empujar esa piedra, o ni siquiera cuando estamos construyendo las pirámides
¿qué otros trabajos salen alrededor de eso? O sea, si ya hay una máquina que está haciendo eso, posiblemente va a haber trabajo para las personas que viven del turismo a esas pirámides. Son cosas así, se van transformando los trabajos. Y lo que dice María Paula es muy cierto, hay una parte, digamos, sobre todo en el trabajo de diseño, sobre todo diseño no repetitivo. Aquí hay un tema que es un poquito complejo y es que nos hemos centrado mucho en diseños muy parametrizados. Estoy hablando de design systems, que la inteligencia artificial sí entiende. Entonces, digamos, Ujú. diseñar para una inteligencia artificial va a ser muy fácil crear una interfaz inmaterial. ¿Por qué? Porque son los mismos, o sea, son muy similares, hay unos patterns, hay unas reglas, luego, pero un diseño más orgánico va a ser mucho más difícil de emular. Ujú, claro. Pero bueno, está bueno revisar este enlace del diseñador que trabajaba para los clientes. Los clientes estaban felices, no sabían que era una inteligencia artificial, porque incluso la creatividad tiene un proceso aunque nosotros a veces no somos conscientes de ese proceso, ¿cierto? Y que tiene unas etapas, unos pasos donde hay una información o un estímulo, donde hay un procesamiento inconsciente de ese estímulo, donde se empiezan a generar relaciones entre cosas del imaginario que nosotros también tenemos. En nuestra cabeza empiezan a generarse esas conexiones. Luego viene un momento de iluminación donde, ok, todo ese estímulo que yo obtuve, luego obtiene una respuesta, entre comillas, y después de esa iluminación viene una etapa de creación y de poner a prueba eso que yo estoy creando, ¿cierto? Entonces, se da también ese proceso, por ahí de pronto la etapa más difícil de ese proceso sea esa iluminación, pero ahorita que mostrabas el ejemplo, César, a partir de un montón de pruebas y 30 millones de simulaciones, el muñequito azul se iluminó, entre comillas, ¿cierto? Y encontró que podía hacerle trampa al competidor, y eso es un proceso creativo, ¿cierto? Yo tengo un problema, tengo una información, una serie de estímulos y después de un proceso de análisis que pueden ser esas 80 millones de simulaciones, llego a una respuesta que es iluminadora, ¿cierto? Sí, es Entonces, eso. ahorita que lo que le estabas me lo veía así. Y Sí, entonces me parece que la creatividad en algún punto va a poder llegar a simularse dentro de la inteligencia artificial. sí, hay un tema, digamos, en varios artículos que estuvimos consultando para esto. mm, el diseño es una de las, afortunadamente, una de las tareas menos proclives a ser reemplazadas. Sin embargo, tiene que evolucionar. Va a haber, por supuesto, el tema de más de control. Aquí tenemos que convertirnos en estos como diseñadores de sistemas que habla de, son como esas personas que en lugar de estar de pronto tan en la carpintería del diseño, están más dedicadas a tomar decisiones. a- a- a, mm, Eso se vuelve como un trabajo más como de art direction de una máquina, posiblemente, como hacia dónde va, darle inputs, darle qué es lo que yo quiero o entender las necesidades humanas, que aquí va a haber mucho más kilometraje para adelante en unos, no sé, hablo de 5 10 años. Posiblemente llegue un momento en el cual todos somos reemplazados. Aquí voy a saltarme un poquito. Aquí hay unos libritos que queríamos recomendar. En la izquierda están unos muy enfocados a, pues bueno, digamos, son muy del lado de Alex, que son súper enfocados en la práctica de inteligencia artificial. Y yo propuse unos que son un poquito más sociología y filosofía, así que se puede decir. Es donde aquí se habla, digamos, en Lights in the Tunnel, de una nueva sociedad que tenemos que configurar a partir de la llegada de inteligencia artificial, donde posiblemente vaya a haber lo que se llama un ingreso universal para que haya consumidores, porque puede llegar un momento en el cual el trabajo humano como tal, eh, esfuerzo, no se necesite. Se van a crear otros tipos de trabajo, otros tipos de tareas que no conocemos en este momento.
es lo que habla, digamos, Lights in the Tunnel. Todos estos libros son muy enfocados más hacia la sociología, inclusive hacia la economía, de qué es lo que va a pasar cuando muchos trabajos se reemplacen, porque claro, claramente va a ser mucho más eficiente todo este tema de soluciones con inteligencia artificial. Pero no estamos hablando tan a corto plazo. Mm, Estamos hablando de 10 años que es por lo menos el sitio donde muchos coinciden, donde la evolución de lo que se está haciendo va a generar grandes cambios. Entonces creo que todavía nos quedan 10 añitos ahí como para ir aprendiendo a otros, no otras labores, sino cómo dentro del mismo campo que trabajamos, entenderlo y darle un poquito la vuelta. Sí, y Claro. esos libros que estaban al principio son como muy básicos como para dar ese primer paso y entender. A mí me ayudó bastante porque como que es una guía, no hay mucha información que te diga es A, B, C y D, sino son como postulaciones de cómo sería. Y esto es como para comprender esa comprensión mutua de la inteligencia artificial y yo creo que eso es lo que vamos a empezar a trabajar, esa coexistencia hombre-máquina, digamos lo que veíamos de la inteligencia aumentada es como el furor que se está haciendo ahora y que se necesita muchas personas, muchos diseñadores para trabajar con estas nuevas tecnologías. Claro. Bueno, chicos, yo creo que con esto llegamos al final de nuestra charla. Alex, César, muchas gracias. Qué tema tan interesante, tan importante para nosotros como diseñadores a futuro. Como ustedes lo decían al inicio, tenemos que ver que nuestra carrera va más allá de esto de diseñar interfaces o de hacer wireframes. Tenemos que ver el sistema de una manera más holística, mucho más completa. Y bueno, de nuevo, excelente charla. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por la preparación que tuvieron de este material. Y bueno, los invitamos a todos a que nos sigan en redes sociales. Vamos a estar formulando dentro de un par de semanas o la primera semana de diciembre vamos a tener una charla de liderazgo en diseño, liderazgo en tiempos de crisis, que va a ser dirigida, van a participar los líderes del estudio de diseño de Globan. Tenemos líderes desde Argentina, desde México y desde Estados Unidos que nos van a hablar sobre liderazgo en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de incertidumbre, como ha venido siendo este año y que seguramente va a extenderse por un tiempo más. Así que los esperamos para que estén con nosotros. A los ganadores, felicitaciones, gracias por participar. Y de nuevo, todos ustedes, gracias por acompañarnos y los esperamos en una próxima edición de los Design Talks de Globan y Acámica. Vale, ahí pusimos los twitters, era porque sabemos que se corta Se la corta la... transmisión y muchas dudas quedan, entonces, sobre todo para compartirles bueno, en los canales de ustedes, de la charla, va a quedar la grabación y, digamos, esos linksitos que nos estaban pidiendo, yo los voy a publicar bueno, y Alex los vamos a publicar en nuestros twitters, porque hay cursitos interesantes, algunos pagos, otros gratuitos. Este de Coursera es buenísimo, ese es de Engie, ¿no? El Sí. de, o sea, que es el gurú de esto. Y bueno, eso es. Cualquier duda que tenga, pues estamos abiertos, están nuestros correos, nuestros links, entonces nosotros estamos muy agradecidos como a resolver esas dudas. Hay unas que no quedaron por resolver, entonces las estamos contestando ahí por nuestros canales digitales. Bueno, chicos, muchas gracias.